Así que tenga un poquito de paciencia y una vez termino de compartir la pantalla en grande, ahí lo dejo entrar, ¿ya? Ya. Esta imagen que vemos acá es el famoso T1 Flare o T1 Flare, ¿ya? Si se dan cuenta, acá abajo se ven como unas líneas un poquito blancas. Esto es por movimiento, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta que es un T1? Muchos dirán de repente porque los ventrículos se ven negros. Pero la verdad es que los ventrículos en el T1 negros no se ven como plomitos. Esto se ve negro netamente por el FLAIR, ¿ya? Nosotros nos podemos dar cuenta que es un T1 por esto. La corteza, lo que es la sustancia gris, se ve gris, ¿cierto? Todo lo que es la corteza y la sustancia blanca se ve blanca o plomita más claro, ¿ya? Y esto sería lo que se ve en una vista normal de un Sagitario. Y se dan cuenta acá igual se pueden diferenciar muy bien las estructuras anatómicas que hay. Este es un axial T2, o Flare también. Acá ya nos cambia la cosa, porque acá ustedes si se dan cuenta la corteza ya se ve más blanquita que lo que es la sustancia blanca, ¿cierto? Este que se ve acá es un cerebro normal, por si acaso no tiene absolutamente nada. Cuando uno está recién empezando a evaluar imágenes, de repente hay lesiones chiquititas que a uno se le pasan. Entonces, ¿cómo uno puede evaluar si es que algo está normal o no? Al principio, sobre todo, es evaluar simetría. La idea es que lo que yo vea de un hemisferio lo vea exactamente igual o muy parecido en el otro hemisferio. Ya evaluar siempre que todo sea simétrico. Miren acá adentro, por ejemplo, se pueden ver súper bien los plexos coroides. Y en esta imagen, en el FLAIR sobre todo, es muy sensible a la patología. Entonces, cuando hay patología, en esta secuencia, vamos a ver más adelante igual, se evidencia el tiro como hiperintensidad. Se ve blanco. Este de acá es un T2 axial. Miren la mucosa, por ejemplo, acá. Se ve hiperintensa, ¿cierto? Miren acá el movimiento ocular. Esto suele pasar muchísimo porque los pacientes cuando están adentro como que quieren mirar para todos lados porque no, así como por el quédate quieto es casi imposible. Y cuando cierran los ojos, así como para evitar parpadeo, igual mueven los ojos, estando con los ojos cerrados. Acá hay una imagen característica. Esta de acá, que es como un sigma, a veces tiene forma de omega, esas son las letras griegas. Es como una U marcadita.
Esto de acá marca lo que es la corteza motora, por si acaso, ¿ya? Hay muchas veces que hay lesiones acá, lo que es el nivel de la corteza motora, que lógicamente esas partes van a provocar alteración a lo que es la movilidad. Lo que tenemos para distinguir lo que es la corteza motora y lo que es la corteza sensitiva. Que yo ahora les conté cuál es el límite de la corteza motora, entonces ustedes después me van a ubicar cuál es el límite de la corteza sensitiva, ¿ya? Yo les di una pista ya de cómo es una mitad, después ustedes me contarán la otra mitad, ¿ya? El T2 gradiente. ¿Cuál es la peculiaridad de esta imagen? ¿Cómo ustedes de repente pudiesen diferenciarlo de un T2 normal? Que son como parecidos. Pero tiene una diferencia peculiar. El T2 gradiente, si se fijan en el cerebro, tiene un delineado negro muy marcado, a diferencia del T2. ¿Por qué pasa esto? Por el efecto de la susceptibilidad magnética. Porque acá está el cráneo. El cráneo, al ser hueso y un hueso plano, ustedes van a poder notar aún más el efecto del calcio. El calcio, por ejemplo, igual que la ferritina, cualquier artefacto de fierro, presenta susceptibilidad magnética. Entonces por eso nosotros podemos ver este delineado negro. Eso es como un tip para diferenciarlo del T2. Y aparte que se ve feo, la imagen en sí es feo. El aire también provoca susceptibilidad magnética. Y vamos a ver el T2. Este ya es más bonito, así como para verlo. Y acá nosotros sí podemos identificar lo que es la calota. ¿Se dan cuenta que acá nosotros sí vemos el cráneo? A diferencia nuevamente del gradiente, que se ve negro. Es un delineado grueso negro que se ve. ¿Ya? La difusión. La difusión es una imagen fea. No es bonita, no es anatómica. No sirve para evaluar la anatomía. Tiene un grado de distorsión geométrica. ¿Para qué sirve? Sirve para poder evaluar presencia de líquidos, edema o cualquier cosa en verdad que tenga restricción a la difusión. ¿Ya? Es una secuencia de cogradiente, por eso la van a ver igual que o similar a la anterior, con el delineado en negro. Acá nosotros podemos ventanearlo un poquito. Si quisiéramos que no se viera tan brillante. Pero miren, acá se aprecia muy bien el efecto de brillo T2 o el shine through que les decía. Entonces, ¿cómo uno podría diferenciar de repente si es que es esto o si es que es patológico? Normalmente las patologías son unilaterales y en el caso de no serlo, de que ustedes lo vean en ambos hemisferios, eh, no son simétricas, tienden a estar como diferentes localizaciones. Entonces, ¿qué pasa acá con el shine through o el brillo T2? Bien, por ejemplo, esta zona de acá, ustedes igual la ven simétrica.
o esto de acá, que es artefacto provocado por los peñascos, también simétrico. Eso es como una manera también de discriminar si es que es o no es, ¿ya? Ahora miren, los globos oculares. ¿Por qué se ven así? ¿Alguien tiene idea de por qué puede pasar eso? Porque quizás tiene los ojos cerrados. No. Mira, acá es como que estuviese el globo ocular, pero se ve la mitad. Tú tengas los ojos abiertos o cerrados, se va a ver el globo ocular igual completo. La secuencia de la difusión es especialmente sensible a las inhomogeneidades del campo. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres a veces se maquillan, usan delineador. ¿Qué pasa con estos maquillajes? Depende igual de la marca, pero la gran mayoría tienen pigmentos metálicos para que se pueda fijar bien el maquillaje en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen delineador, normalmente, si no es tanto, el pigmento metálico no va a ser gran molestia, pero en la difusión, que esta es particularmente sensible, sí. Y este de acá, en sí, no sería correcto decirle que es una difusión, porque es un factor B0. Cuando es B0, estamos hablando de un T2, y en este caso un T2 feo. Ya cuando estamos por encima del B500, ahí podemos hablar de difusión propiamente tal, pero bajo ese valor no. Este ya es un B un poquito más alto. Si se dan cuenta, el efecto de brillo T2 persiste, pero este que estaba acá igual se minimiza un poquito. A medida que vamos aumentando el factor B, la idea es que esto va disminuyendo, ¿ya? Pero como decía en las diapositivas anteriores, es muy difícil eliminarlo por completo. Miren, ven, acá se nota más la, la distorsión del globo ocular por artefacto. Y acá ya vemos también más saturado lo que son los ventrículos laterales. Y ya acá tenemos un factor B alto, que en nuestro caso es B1500, donde ya está todo muy saturado. Y aún así persiste este artefacto de acá de los peñascos, que por lo general es el que siempre como que queda ahí. Es muy difícil eliminarlo. Profe, ¿Mm? B0 se puede seleccionar después de haber adquirido el examen o antes. No, mira, lo que pasa es que tú preseteas primero la secuencia de la difusión antes de siquiera lanzarla. Tú si quieres puedes modificar los valores B, pero por lo general en cerebro siempre se usa un B0, que es tu referencia así como anatómica, por decirlo así, que te va a mostrar todo tal cual como está. Y a medida que tú vas aumentando, la idea es que te vas saturando un poco los tejidos y te mantiene hiperintenso solamente lo que realmente de lo que tú veías al principio es patológico. Entonces tú siquiera antes de lanzarla, tú ya tienes listos los valores B que quieres, que por lo general esos valores te los pide el radiólogo, ¿ya? Entonces una vez que tú planificas la difusión,
pones aplicar, se adquieren estas 3 imágenes con 3 valores B automáticamente, con además el mapa ADC, que ese se calcula mediante tu primera medición de la difusión y la última, es como un promedio. Y a partir de eso tú obtienes una imagen ADC. Pero no es que tú adquieras, por ejemplo, un B0 primero, se terminó de adquirir el B0, se adquiere otra secuencia diferente, no, está todo dentro de lo mismo. Es Ah, automático. ya, profe. Ahí está bien. Ya. Es automático esto de los 3 valores. Ay, ahí sí. Y finalmente, tenemos el ADC. El ADC es una imagen no muy bonita, ustedes la ven que se ve ruidosa en la parte exterior, netamente porque esto es una imagen que se saca a partir de un cálculo. Entonces por eso se ve este ruido hacia afuera. Es una imagen matemática, por decirlo así. Y acá lo importante es que lo que en la difusión presentaba real difusión, acá se va a ver cómo era, hiper o hipo. Si la difusión se ve hiper, ¿Hiper? hipo. Ah, hipo. Hipo. ¿Sí? Si la difusión se ve hiperintenso, el ADC debería mostrarlo hipointenso si es que tenía real restricción a la difusión. Si no, no necesariamente una restricción a la difusión. ¿Ya? Pero para que sea una restricción tiene que cumplirse esa regla. Profe, ¿Mm? ¿por qué dijo que se generaba ese ruido en la imagen? Es porque es una imagen matemática calculada a partir de bueno, tú puedes presetear a partir de cuál es B0, o sea, de los B, pero por lo general es entre el B500 y el B1500, los dos últimos, ¿ya? Eso es la primera y última imagen de difusión. El software es como que toma esas dos imágenes, las combina para intentar ver qué difusión, o sea, qué era difusión realmente y lo anula matemáticamente. Entonces, por eso esta imagen del ADC se ve así feita. Es una imagen calculada a partir de las dos anteriores de acá, de la difusión propiamente tal. Gracias, profe. Y acá tenemos un coronal que acá nuevamente se ve el movimiento ocular. Vamos avanzando, siempre evaluando que lo que yo vea en un lado lo vea en el otro, para evaluar la simetría, que es un indicio de normalidad. Acá vemos cómo se ven los conductos auditivos internos, que ustedes para ver que a un examen le haya quedado así como bonito de libro, deberían verse al mismo tiempo, tanto en los coronales como en los axiales. Y ahora finalmente el T1, acá la grasa brilla muchísimo, a diferencia de las secuencias anteriores que veíamos. Y acá está lo que les comentaba. El líquido cefalorraquídeo en la imagen T1 no alcanza a dar señal porque el T1 del agua es muy largo, entonces en un T1 que trabaja con tiempos de repetición y de eco muy cortos, no alcanza a dar señal, pero aún así si ustedes se fijan se ve como plomito, tampoco es que se vea negro negro como pasaba con la secuencia FLAIR, ¿ya?
Y estos puntitos negros que se ven acá son vasitos. Como les comentaba la vez pasada, los vasos deberían observarse siempre negros. Acá, por ejemplo, estos vasos alcanzan a dar señal. ¿Por qué? Porque justo en esta parte de la curva, si se fijan, tiende a haber como flujo más turbulento, ¿ya? Cuando hay flujo turbulento, el flujo se ralentiza. ¿Por qué los vasos por lo general no dan señal en las secuencias de resonancia? Porque están en movimiento, sobre todo los arteriales, que eso es un flujo más rápido. Entonces, al momento de que dio señal y que el equipo la captó, cuando la va a querer mostrar, la sangre que iba, por ejemplo, por acá, ya no está por acá, está por acá. Entonces, por eso dan vacío de señal, que se llama. ¿Cuáles sí alcanzan a dar señal? Cuando hay flujo tortuoso o se sospecha de flujo lento, por ejemplo, que eso puede ser indicio dependiendo de la zona en la que uno lo vea, porque por ejemplo que se vea por acá en la zona de las curvas, ya sí pasa porque esas zonas por lo general son como un poquito más tortuosas, pero si no, pudiese fácilmente ser evidencia de una oclusión, por ejemplo, ¿ya? ¿Alguna duda con la normalidad? En todo caso, después igual ustedes van a tener estas imágenes para que las repasen ustedes, ya yo se las voy a mandar igual. Por correo, por supuesto, porque por intranet es imposible. Ahora, vamos a ver. Un cachito. Sí. Hay algo muy frecuente que vamos a encontrarnos siempre, que son las famosas metástasis. Las metástasis las hay de todo tipo. Pueden ser hiperintensas, hipointensas, con edema asociado o no, tanto en las diferentes potenciaciones, ¿ya? Pero miren, acá por ejemplo yo en este primer corte ya acá hay algo que me llama la atención. Miren esto. Este giro se ve más hipointenso que los que están a su alrededor. No debería verse así. Acá también ya aparece algo que me llama la atención. Acá se mantiene esta hipointensidad. Miren acá, acá. Vamos cambiando. Acá también atrás aparecen hipointensidades. Acá, diferente a lo que habíamos visto anteriormente, aparece una hiperintensidad. Acá abajito una hipo, el lóbulo temporal, ¿cierto? Acá también una hipo. Y miren acá el cráneo, la calota. Una lesión hiper. Que sigue viéndose a medida que vamos avanzando. Acá aparece otra lesión hiperintensa. Acá ya vemos que esta hipointensidad es más extensa de lo que se veía. Acá aparece otra hipointensidad. Otra lesión hipointensa, bien redondeadas, bien circunscritas. Más hipointensidades del parénquima. Acá hay otra lesión. Otra lesión. Miren acá abajo destaca en la parte donde ya vamos a entrar a la amígdala cerebelosa,
otra lesión hiperintensa, acá hay otra lesión hipointensa, otra hiper, una levemente hipo, y acá, en el puente de Barolio, vemos una isointensa con un borde, una cápsula podríamos decirle, hipointensa también, ¿ya? Y seguimos viendo múltiples lesiones de las que ya habíamos visto en la otra mitad del cerebro. Acá también, en la calota. ¿Ya? En este caso particular, son metástasis de un cáncer de pulmón. Acá se evidencia muchísimo movimiento. ¿Qué pasa? Que estas personas que tienen metástasis, así como a niveles extraordinarios, o la gente también que tiene tumor en el cerebelo, tienden a estar como súper así como desorientados, como idos, como que no te van a colaborar mucho. Entonces es súper difícil dejarlos quietos. Mire, esta lesión que se veía hipointensa, o sea, isointensa en el T1 FLAIR, en el T2 FLAIR brilla. Todas las lesiones que se veían hipointensas, ¿se acuerdan de los giros que veíamos en el T1? Acá ya se ven hiperintensos. Esto es el famoso edema vasogénico que se le llama. Ustedes van a ver dos tipos de edema, el citotóxico y el vasogénico. También eso lo podemos dejar como tarea para que me averigüen qué es uno y qué es el otro. Y las otras múltiples lesiones que se veían también hipointensas en el T1 FLAIR, acá ya las vemos brillando. ¿Por qué? Porque esto es un T2. O sea, acá podemos evidenciar súper bien lo que es el edema o las lesiones mayormente líquidas. ¿Ya? Y acá, por supuesto, no vemos mucho movimiento. En estos casos que las lesiones son bastante evidentes, si queda relativamente bien el examen y la patología está más que demostrada, no importa si vemos este movimiento. Ahora, diferente sería si hablamos de un movimiento mucho más notorio y la patología no se pueda distinguir, ¿ya? Entonces, para esto es muy útil el FLEP, lo que les decía, que realmente nos sirve muchísimo para evidenciar lo patológico. En el T2 normal, igual lo vamos a ver, ¿ya? Pero la gracia que tiene el T2 FLAIR es que te va a atenuar todos los líquidos que son normales, a diferencia de este que igual los mantiene hiperintenso. Entonces el otro como que acentúa más la patología. ¿Ven? Está llena. Y en esta de acá que es heterogénea, tiene un centro hipointenso. Esto es lo que les hablaba de cuando van a evaluar simetría, por ejemplo, que cuando hay en ambos lados están dispersos, no tiene así como uno acá y el otro exactamente acá al otro lado, no, tienden a estar dispersas las lesiones. Miren, acá en el gradiente, cuando vemos que las lesiones tienen caída de señal, puede ser por dos cosas. Uno, por calcificaciones, que no es raro, o dos, por sangrado. Miren esta de acá que tiene un halo siderótico. Esto probablemente haya sido porque en algún momento produjo un leve sangrado. Las calcificaciones tienden a ser como más locales. Que no excluye que también puedan ser hemorrágicas. Eso ya es como más a criterio del radiólogo, la verdad. Miren.
¿Se dan cuenta? Hay muchos, muchos, muchos puntitos negros. Miren acá, se ve un nivel. Acá arriba se ve la hiperintensidad y acá abajo hay otro nivel con caída de señal. Esto lo más probable también es que corresponda a hemorragia. Y crónica, por supuesto, porque si la vemos con caída de señal en el gradiente es porque ya tiene un buen rato ahí. No es que sea que ayer sangró, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo se ve en el gradiente? Y así vemos muchísimo más para arriba. Miren, este halo siderótico está súper lindo. Y acá en su centro también tiene otro. Después nos vamos a la difusión. ¿Cómo se ven estas lesiones en difusión? El primero es un T2, muy brillante de por sí. Después si vamos a un factor B aumentado, ya un B500 en este caso, miren, esta lesión del puente se ve hiperintensa, no muy brillante, pero se mantiene. Miren el edema, miren las diferentes lesiones. Recordemos que esta secuencia igual es una secuencia cogradiente. Entonces igual lo hemorrágico crónico también me va a provocar esta caída de señal. ¿Ya? Miren esta de acá. Restringe fuertemente la difusión. Ya si nos vamos al factor B máximo. Miren esta de acá, por ejemplo. Miren. Esta de acá cayó su señal. O sea, puede ser que tuviese un componente quístico que no restringiera tanto la difusión. Estas imágenes, no sé por qué, al momento de descargarlas, como que hay algunas que les pasa esto. Es como que se perdió esa imagen, que tiene que haber sido el proceso de descarga, la verdad no sé. La descargué 1000 veces y sigue pasando lo mismo, así que nunca se arregló. Entonces, todas estas lesiones de acá que tienen caída de señal, o sea que no restringen realmente, a diferencia de otras que sí restringen, que sí se ven hiperintensas, las que no restringen probablemente tengan un predominante componente quístico, ¿ya? O sea que este paciente tiene diferentes tipos de lesiones metastásicas. No todas van a ser iguales. Y por eso puse este ejemplo, porque hay un patrón característico que dicen que las metástasis se ven bien circunscritas y que con gadolinio tienen un realce en forma de anillo. Sí es cierto, pero no todas, ¿ya? No son todas iguales. Y después en el ADC, acá es cuando nosotros tenemos que comparar después lo que veíamos en la difusión, cómo se ve acá. El edema, en este caso, es antiguo, no es reciente. Entonces, ¿qué pasa con la difusión cuando se vuelven como crónicos? No tienden como a restringir mucho, la verdad. Por lo general restringen cuando son recientes, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá en el último no restringía como en el anterior. O sea, esto nos puede dar un indicio de que ese tema que se ve ahí está hace harto tiempo, no es algo que pasó ayer o anteayer, ¿ya?
Y acá el coronal nuevamente ustedes pueden ver el movimiento y las lesiones con sus características que ya habíamos visto anteriormente. Y finalmente el T1. Bien, acá por ejemplo hay una lesión que acá se ve blanquita. Esta lesión en el gradiente se veía negro y no sabíamos si es que podía ser calcificación o si es que podía ser de repente hemorragia. La sangre en estados agudos, subagudos, se ve hiperintensa en el T1. ¿Ya? Entonces esto nos puede ayudar a correlacionar si era sangre o no, no era sangre. Y las calcificaciones tienden a verse con caídas de señal en casi todas las secuencias. Mira, las lesiones que aparecían en el gradiente así como puntitos negros, acá se ven hiperintensos en el T1. Probablemente esto correspondiera realmente a hemorragia. ¿Ya? Acá si nos vamos a una secuencia contrastada, miren, estos son los típicos patrones que decíamos que se ven como un halo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no todas las metástasis tienen este patrón. Y algunas que captan por completo, otras que tienen una captación así como media heterogénea dentro de la misma lesión. Pero sí es cierto que es muy común de las metástasis ver este patrón de captación en anillo. Y solamente el anillo, no su interior. Pero como ven, este caso tiene de todo tipo de metástasis, no solamente esas. ¿Ya? Acá el coronal. Vemos lo mismo. Y finalmente el sagital. Siempre que hay tumor o metástasis es importante tener adquisición en los tres planos contrastados para uno poder dimensionar bien el tamaño y cuánto abarca la lesión. ¿Ya? ¿Alguna duda con este caso? ¿No? Ya. Ahora nos vamos a pasar una lesión un poquito más fea. Acá al tiro resalta esto que se ve muy diferente. Se borran un poquito los límites de las cisuras con los giros. O sea que distorsiona la arquitectura del parénquima. Miren acá estas imágenes más o menos feitas. Y después ya no vemos nada que nos llame la atención. Esta secuencia igual es un T1 y R. Ya cumple la misma función que la anterior. Solo que esta, ustedes pueden ver la escala invertida de Grise. O sea que acá vamos a ver plomito. Ya, pero es lo mismo. No sé si se dieron cuenta en la anterior, si no se los muestro acá.
Miren acá cómo se ve el globo ocular en comparación con el otro contralateral que se ve como se debe ver, redondito, bonito. Este de acá está como herniado hacia atrás, feito. Y justo del lado donde está la lesión. Miren qué curioso. Profe, ¿eso se genera por artefacto o por la misma patología? Esto ya no es por artefacto. Ay, Esto ya es probablemente por patología. Veamos. Miren. Normalmente el artefacto de los ojos, cuando hay distorsión, tiende a provocarse acá adelante, porque lo que te pudiese provocar artefacto es en el caso de las mujeres, como les comentaba, el tema del delineador o el rímel también, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos una distorsión hacia atrás, y o sea, hay un tamaño del globo ocular marcadamente mayor del lado derecho que del lado izquierdo, entonces esto ya es patológico por donde lo miremos. Por eso igual es importante tener vista en otros ángulos, no solamente en el sagital. Acá ya empezamos a ver un poquito de edema periventricular, ¿cierto? Y por acá ya me empieza a aparecer algo, que si seguimos subiendo, miren, acá específicamente acá, nosotros podemos notar una lesión redonda rodeada por edema. Que se sigue extendiendo hasta acá. Y lo vemos hasta arriba incluso, ya hasta los últimos cortes. Y que según esto, no provoca un efecto de masa, la verdad. Si lo comparamos este ventrículo con el de al lado, están bastante simétricos. Puede ser que provoque un leve efecto de masa, sí, pero no significativo. Y acá hacia el ventrículo izquierdo también vemos un poquito de edema periventricular. ¿Ya? Si nos vamos al T2, acá nuevamente podemos evidenciar el edema, ¿cierto? Acá se ve muy circunscrita la lesión. Acá una hiperintensidad que destaca por sobre el edema. Y para abajo lo mismo. ¿Qué pasa ahora si nos vamos al gradiente? Vamos subiendo. Miren, esto de acá, por ejemplo, tenemos hipointensidades, pero son simétricas. Esto nos da indicio de que puede ser calcificación, ¿ya? Por si acaso. Igual que la de los plexos, también suelen verse calcificación en los plexos. Ahora sí vamos subiendo. Miren, acá aparece una hipointensidad que sube. O sea, esto nos podría estar marcando el trayecto de un vasito, por ejemplo. ¿Y qué pasa si nos vamos a la difusión? Vamos avanzando, miren, un intenso brillo.
Si seguimos avanzando a lo que ya es propiamente tal difusión, nos vamos a encontrar con el edema, ¿cierto? Y la masa bien circunscrita. Y ya si avanzamos a lo máximo de factor B, miren, acá nos elimina bastante lo que era el edema y nos mantiene lo que es la lesión propiamente tal. O sea que es una lesión que restringe la difusión. No fuertemente, pero sí tiene restricción a la difusión. Y acá, por ejemplo, miren, en el ADC ya no vemos la hiperintensidad, se ve isointenso al parénquima. O sea que no nos está mostrando hiperintensa la masa. Sí nos muestra hiperintenso lo que era el edema, pero la masa propiamente tal la borra. Y este edema que está por acá abajito también lo marca aún más hipointenso que la lesión. O sea, esas zonas de ahí tenían realmente restricción a la difusión. ¿Ya? Nos vamos al T2 coronal. Ahí podemos ver la masa, ¿cierto? Y finalmente el T1 axial. Y acá es casi indistinguible. Acá podemos ver una leve hipointensidad con respecto al parénquima, pero es bastante heterogéneo. Unas zonas son más hipointensas que otras, ¿cierto? Y acá vemos hipointenso lo que correspondía al edema. Si a este paciente, por supuesto, le aplicamos contraste, veamos qué pasa. Miren. Hay captación de contraste en la lesión. Y este paciente resulta que histopatológicamente correspondía a un glioblastoma. Tumor maligno, con alta tasa de recidiva y por lo general no tiene muy buen pronóstico. A pesar de que se haga tratamiento con radioterapia y la resección quirúrgica, son tumores muy pesados, muy malditos que tienden a recidivar y recidivar y recidivar y al final, porque cada recidiva es peor que la anterior. Entonces no son pacientes que tengan muy buen pronóstico, la verdad. Ahora vamos a ver otra lesión que es muy característica, los cavernomas. En este caso lo vamos a encontrar acá. ¿Por qué se llama cavernoma? Si ustedes se dan cuenta, esta misma lesión tiene como diferentes cavernas chiquititas por dentro. Una más grande, sí. Otras hiperintensas, pero son como distintas cavernas. ¿Por qué? ¿Qué es un cavernoma? Un cavernoma es una malformación venosa que es como un ovillo de venas que se entrecruzan entre sí. Quedan como así. Como así. Entonces genera diferentes cavernas. Son capilares muy finos los que tienen estas venitas. Entonces tienden a sangrar. ¿Ya? Y por eso es patognomónico, o sea,
que es propio de los cavernomas, ver esto, un halo hemosiderótico. En cavernomas que son muy chiquititos, se puede ver solamente un puntito sin señal. Pero por lo general igual nosotros vamos a encontrar esto, ¿ya? Que se evidencia en las cavernas por dentro. Entonces eso no, nos hace pensar que es un cavernoma. Y esto de acá es una variante anatómica, no es patológico. Es una variante del septum pellucidum, ¿cierto? Que se puede apreciar un poquito más ancho de lo normal, pero no es patológico. Acá un T2, miren esto. Está muy apegado a la pared. Probablemente sea un pólipo. Miren. Una secuencia T2. El halo hemosiderótico. Y después para arriba ya no hay nada significativo. Y en la secuencia de gradiente, que esta es la que más se va a notar, el cavernoma, miren, ya provoca una caída de señal mucho más marcada que las anteriores, ¿cierto? ¿Por qué? Las anteriores igual son secuencia de resonancia, por ende igual van a tener una susceptibilidad a algo que inhomogenice el campo. Por eso vemos igual el halo. Pero en la secuencia de gradiente es mucho más notorio, ¿ya? Esperen un poquito, voy a buscar el cargador del computador. Y ahora sí. Y en la difusión, miren, provoca la caída de señal y distorsión además, porque recordemos que esta imagen es una imagen bonita. Y si vamos avanzando, la misma caída de señal, que sigue siendo una secuencia de cogradiente. Y ya al final, solo vemos una notoria caída de señal. No presentan restricción a la difusión, la verdad, los cavernomas, porque no, fundamento no tienen del por qué presentarlo, ¿ya? Solamente son capilares mal formados, venosos, no arteriales, venosos, y que tienen paredes muy finas, por ende, cualquier ligero cambio de presión sangra. Yes. Acá tenemos el T2 coronal. Se ve bien bonito el ovillo. Y como estaba en el puente, lo correcto sería hacer una adquisición de fosa posterior. Son cortes finos. Son para evaluar mejor la relación anatómica que pueda tener. Miren, acá se ve mucho más bonito. Tiene varios puntitos, un componente medio quístico por acá. Y la secuencia cisternográfica
que es la que sirve para evaluar mejor los pares craneales, la verdad, o la compresión vasoneural que pueda existir. Bien, ¿ven? Esta línea negra que se ve acá, que este corresponde al 10º par craneal, y que los vasos igual se ven así, ¿ya? Acá podemos ver lo que son el 6º y el 7º par craneal, perdón, el 7º y el 8º. El 6º se ve un poquito más acá. ¿Ven? Acá se ven súper bien los trigéminos, que es muy común pedir fosa por neuralgia del trigémino, que son estos que están acá. Y miren el cavernón. Bonito, ¿cierto? Y finalmente acá tenemos el T1. Esto que se ve hiperintenso acá, recordemos que la sangre en el T1 se puede ver hiperintensa en estados agudos o subagudos. O sea, esto puede ser sangre de hace poquito nomás, que tampoco es raro verlo porque el cavernoma de por sí sangra. Lo único que hace es sangrar. Entonces, no es raro ver que haya sangre así más o menos fresquita. Y con contraste podemos ver igual que se delimita mucho mejor en comparación como se veía sin contraste, ¿cierto? Que se veía un solo puntito blanco, no, acá lo podemos ver bien porque es una malformación vascular, o sea, vamos a ver que se pinte igual, porque son vasos que les va a llegar el contraste igual, ¿ya? Miren, acá podemos ver mejor igual cómo se va llenando. Esta es la secuencia con FATSAT. Y ahí está. Bien. Y eso sería con respecto al caverno. Después, otro de los casos que tengo para ustedes son, a ver, los hematomas. Voy a cargarlo para que no... Ya lo tengo en todo caso, pero lo voy a cargar de nuevo para no perderme buscándolo. Esto es algo que yo creo que ustedes ya conocen, que lo han visto. Entonces lo van a ver acá y se les va a hacer familiar. Acá, miren esta imagen de acá que nos permite ver bien hacia los costados. Y después sube. En esta imagen pasa lo mismo. Como que vela un poquito lo que son las cisuras y los giros. Miren ahí esa pequeña lesión del cuerpo calloso. Este es un T2 por si acaso, de 3 milímetros más fino. Si se fijan, la corteza ya no se ve gris, se ve blanquita. Así que a todos cuando de repente, si es que en el práctico aparece alguna imagen así, fíjense bien en la corteza y la sustancia blanca, ¿ya?
Me carga cuando aparecen así estas cosas. Y ahora mientras se baja, vamos a ver el T2 flyer axial. Está bien. Que si nos fijamos acá, miren, era la parte donde existía un velamiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? Yo sé que ustedes lo conocen. Esto lo ven en escáner igual. Una hemorragia subdural. Hemorragia subdural, sí. Y subdural porque tiene forma de semiluna, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver diferentes intensidades dentro de la misma hemorragia. Esto se debe netamente a que hay estadios diferentes de la sangre. Miren ahí esa lesión que se veía del cuerpo calloso. Si nos vamos al T2 axial, mismo, como dos niveles diferentes de intensidad. Se debe netamente al acúmulo de sangre que existió en algún momento, que quedó ahí estancado, y al proceso de nuevo sangrado también. Y si nos vamos al gradiente, miren, una zona, un delineado homosiderótico, acá igual hay en el centro, hay una zona que está más marcada, hipointensa, y una zona que está más hiperintensa. O sea, nosotros podemos suponer ante esto que esta zona de más abajo fue la primera que empezó a sangrar. Esta es la primera sangre que hubo, por decirlo así, ¿ya? Esta que se mantiene más hiperintensa es porque ya fue lo último del hematoma. Y eso. En la difusión, miren, lo que les decía, que la difusión es particularmente sensible a los artefactos de susceptibilidad magnética. Si bien es cierto, igual es una secuencia de gradientes, acá se marca mucho más esta línea versus como la veíamos en la secuencia de dos gradientes. Y es por eso, porque esta secuencia es mucho más sensible a los artefactos de susceptibilidad. El ADC. Ay, qué pesado eso. Pero miren. Y ahí se ven perfectamente unos vasitos. Después en el T2 coronal. Miren, acá vemos una hiperintensidad. Y acá hacia posterior, que concuerda con lo que veíamos, ya no se ve tan hiperintenso. De un axial, acá ya se homogeniza un poquito más, ¿cierto? Pero aún así no vemos una hiperintensidad que nos indique que esto sea una fase aguda o subaguda. ¿Ya? Está ISO. Entonces ya pasa un poquito a la parte crónica, que esto nos concuerda también de por qué lo vemos
con caída de señal en el gradiente. ¿Ya? Acá esto es un gradiente coronal. ¿Por qué? Porque es un protocolo por TEC. Y por eso tiene tremendo hematoma subdural este sujeto. Bien. Y ahí estamos. Después están los localizadores abajo. Y me falta... Este mismo creo que... No, pero esto igual es un tumor, la verdad. Así que como ya vimos un tumor, vamos a ver el protocolo de epilepsia. Que como les dije la otra vez, el lunes, el protocolo de epilepsia tiene una particularidad que los coronales están planificados a lo que es el hipocampo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una imagen de un coronal de este protocolo, van a ver que es bastante diferente a cómo se ve un coronal normal, ¿ya? Ahora vamos a saltar esto. Ya pues solamente les quiero mostrar esto. No sé si se dan cuenta, porque la diferencia es sutil, pero los lóbulos temporales, por ejemplo, se ven como en triángulo apuntando hacia abajo. No están ya paraditos como se veía en un corte coronal normal. Está como más estirado. Que esto es para poder evaluar bien lo que son los lóbulos temporales. Evaluar la simetría, que no haya algo que dé señal de un lado versus otro. Acá, por ejemplo, se ven los vasos con el vacío de señal que corresponde, que deberíamos ver que es normal. Y lo ideal es que veamos la prolongación completa de los ventrículos laterales, de las astas posteriores. ¿Ya? Pero esta es la diferencia de los coronales. Que este corte de acá se aprecia súper bien. Está como más estirado. Y la otra secuencia que vemos en protocolo de epilepsia es el flyer también en este mismo plano. Que por cierto está movidísimo. Pero miren. ¿Ven? Se ve como alargado. Esa es la diferencia que ustedes pueden ver entre un coronal de protocolo por epilepsia versus un coronal normal. ¿Ya? Después todo lo demás estaba normal. De hecho, este paciente está normal, no tiene algo ahí. Ahí se supone, dicen, que uno tiene, puede tener un episodio de convulsión en su vida y eso no necesariamente va a ser porque uno tiene una epilepsia, sino que una pérdida de sinapsis que uno tuvo y listo. ¿Ya? Se dice. No sé, no, hay gente que nunca en su vida ha tenido y nunca en su vida va a tener, pero se supone que está permitido que uno tenga un episodio de convulsión en la vida y no va a ser epilepsia necesariamente por haber convulsionado. ¿Ya? Y ahora lo último, que esto, si ustedes ven acá,
hay un tamaño bastante aumentado de los ventrículos laterales. Y no significativamente de las prolongaciones hacia el temporal en relación con el hipocampo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama esto? Una hidrocefalia. ¿Ya? Miren, acá hay un notorio artefacto de lo que hablábamos del maquillaje. Típica esa línea muy hiperintensa y distorsión de los globos oculares. Esa línea marcada es el delineador. Y miren, acá, por ejemplo, podemos ver una masita que está donde está el tercer ventrículo y que por lo tanto está bloqueando la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y por ende se produce esta hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo está quedando acumulado acá arriba, no está fluyendo como corresponde. Y esta dilatación de los ventrículos está provocando a su vez un edema periventricular por la presión que están haciendo los ventrículos hacia el parénquima. ¿Ya? Siempre cuando ustedes se encuentren con hidrocefalia, hay que pensar en obstrucción. Algo está obstruyendo el paso del líquido cefalorraquídeo, que en este caso notoriamente es un tumor del tercer ventrículo. Pero no necesariamente la obstrucción va a estar a nivel cerebral, a nivel encefálico, puede estar a nivel de la médula, por ejemplo. ¿Ya? Miren, acá igual se nota muchísimo el artefacto. Igual que también hoy en día está muy de moda hacerse tatuajes de maquillaje. Entonces uno le pide al paciente así como, ¿se puede limpiar? Dice, no puedo, es tatuaje. Y ahí quedamos. No se puede hacer nada ahí en esos casos. Y miren, acá la secuencia de gradiente nos borra, pero por completo lo que es la zona maxilar. No se ve nada. Y los ojos tampoco se ve. Se alcanza a ver acá un poquito, un pelito de los globos oculares y después ya no vemos nada. Así de fuertes son los artefactos de susceptibilidad magnética. Imagínense a alguien con frenillo. De hecho, no se toma cerebro a una persona con frenillo por lo mismo. No se ve nada. Miren. Miren estas rayas feas de distorsión. Acentuadísimo. Miren acá la distorsión geométrica de los globos oculares igual. Profe, ¿esa distorsión es solamente por el artefacto que genera el delineado? ¿No por Sí, borrosidad cinética? sí. Solamente por eso. De hecho, esta secuencia es tan sensible, pero tan sensible, que una vez, hace no mucho, de hecho, fue como hace 3 semanas, quizás 4, una señora que entró al vestidor, se estaba cambiando ropa, justo entró el otro paciente al vestidor de al lado, y ella como que se asustó y se tapó rápido, y no se sacó el sostén, no nos dijo. Entonces ya pues entró, yo en la secuencia de gradiente, la anterior, el T2 gradiente axial, me di cuenta que estaba ahí, porque se veía así como a los lados de las orejas. Yo dije ya, o no se sacó aro o es sostén. Y efectivamente tenía sostén. Después de eso, ya tomé el gradiente de nuevo, salió bien, perfecto. Tomé la difusión, la fui a revisar y no se veía nada, pero nada.
nada, nada, nada. Fue tanto que me descalibró la antena del cerebro y no se veía nada en la difusión y tuve que calibrarla de nuevo, fue todo un show. Y solamente pasó en la difusión. Todas las otras secuencias quedaron perfectas, contraste igual perfecto. Es la difusión la que, no, chao. Y eso pasa. La difusión es muy, muy sensible a los artefactos de susceptibilidad. Para que tengan ojo, yo les cuento así como experiencia de vida, por si es que alguna vez les llegase a pasar a ustedes. Asegúrense bien de que no se haya sacado, o sea, que se haya sacado sostén en el caso de la mujer, porque ese pequeño metal que tienen acá los breteles provoca tremendo artefacto. Es horrible. Imagínense ustedes que un delineador nomás provoca esto que se ve acá. Imagínense un metal propiamente tal. No, no funciona la cosa, no. Y así, ¿ven? De hecho, se sigue viendo acá arriba el artefacto. Y el ADC, si se dieron cuenta, la difusión sí tenía un pequeño grado de restricción porque igual se alcanzaba a ver, no quedaba negro propiamente tal, pero aún así, miren, en relación a lo que son los ventrículos, ¿cierto? Pero aún así no es una restricción considerable, ¿ya? Y el T2, ¿cierto? Con el T1. Grábense esta imagen para que veamos después cómo se ve con el contraste. Y miren acá las prolongaciones de las arterias del polígono. Tienen como sí, no, 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 sí, no, sí, sí, no. Está como extraño, ¿cierto? Que eso puede ser porque este tumor está comprimiendo también sus zonas y puede generar un flujo turbulento, que es como lo que hablábamos recién. Entonces provoca esta diferencia de intensidades en el trayecto de las arterias. Y ya ahora con el contraste, miren cómo se pinta. Esta apariencia de como un halo es característica de los gliomas, ¿ya? Parecido a glioblastoma, pero los gliomas tienden a ser benignos. Es muy parecida a la captación de los abscesos. Los abscesos, esos sí son más homogéneos, por dentro sí son así como bien hipointensos, no tienen heterogeneidades y tienen este halo muy hipercaptante, igual que en el glioma de alto grado. Ya los gliomas de alto grado tienden a tener este patrón así como en anillo, ¿ya? Y a diferencia de los tumores versus un absceso, si ustedes pudiesen así como confundirse, porque uno puede confundirse de hecho, el absceso restringe muy fuertemente la difusión, mucho, mucho más que un tumor, ¿ya? Eso igual puede ser un indicio en el caso de que exista la duda. Los contrastes en coronal ahora. ¿Ven ahí cómo se ve la prolongación del tercer ventrículo? ¿Cómo sube? Y finalmente el sagital. Y esos chicos, miren, de nuevo, artefacto de los ojos. ¿Tienen alguna duda?
¿No? Nada. Bueno, igual como les dije al principio, estos exámenes yo se los voy a mandar para que ustedes los puedan revisar también con calma, a ver si es que les surge alguna duda. Ahora yo intenté ver los casos así como patologías más comunes que de repente pueden aparecer, ¿ya? Pero lógicamente que no son todos los casos habidos y por haber, son así como casos característicos. De hecho, la señora la metástasis de cáncer de pulmones del año, creo que es del 2017 o algo así, como los que eran más notorios para que ustedes también puedan ir afinando el ojito de a poco, porque sobre todo al principio incluso cuesta diferenciar la secuencia y no va a costar ver una patología, ¿ya? A menos que sea muy evidente, así como tremendo tumor, sí, por supuesto, pero con lesiones más chiquititas cuesta un poquito más, ¿ya? Esto es solamente repaso, ir revisando, ir viendo, viendo, acostumbrar el ojo y así uno se acostumbra finalmente y ya llega a un punto que es fácil detectar algo, ¿ya? Así que no se desanimen si les cuesta al principio. Espero hayan anotado los tips que les doy como para diferenciar una secuencia versus otra, ¿ya? Y eso. Cualquier duda que surja entre medio, también no hay problema, me pueden consultar, no tengo ningún problema en responder, ¿ya? Y así quedaríamos el día de hoy, pues chicos. Cuídense, nos estamos viendo el lunes. Recuerden que les mando, por lo menos a resonancia, como tengo el curso completo, les mando el link por intranet, ¿ya? Gracias, profe. Ya, De profe, verdad, muchas gracias. gracias. Cuídate, que tenga buen Cuídense, día. que tengan buen fin de semana igual. Chaito. Chao, chao.